Pero ahora sí. Ok, bien. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es nuevamente visualizar un poco los datos y después vamos a la segunda parte, es cómo limpiamos datos, es decir, datos que no vienen en buen estado. Vamos a tomar un ejemplo y vamos a limpiarlo. Y cuáles son algunas de las técnicas, digamos, más básicas, no simples, sino más básicas dentro de la limpieza de los datos en general. Entonces, me dicen, chicos, si ya están listos con el código para yo empezar a conversar sobre el tema directamente. ¿Ok? Una cosa importante. Vamos a trabajar con una data que ya habíamos comenzado a hacerlo, que se llama banks2.dat, que es una data de ejemplo que tiene, les muestro acá qué es lo que tiene realmente. Un segundo. Ya, ok. Veo que algunos están listos ya. Ah, yo aún no. Ok. Mientras van ustedes haciendo, yo les explico algo sobre los datos. Perdón un momentito, sobre los datos. Ok. Vamos a checar esto acá. Bien, los datos la idea de Band2 es simplemente, repito, es un ejemplo que vamos a utilizar como pretexto para enseñar algunas formas de visualizar los datos. Esto es una base de datos que tiene 200 observaciones y las observaciones corresponden, las 100 primeras observaciones corresponden a un billete que son falsos, disculpe, verdaderos, y los 100 segundos corresponden a billetes que son falsos. En general, la idea es, digamos en el futuro, si nosotros conocemos las dimensiones del billete, tratar de decir si el billete es falso o verdadero. De alguna forma generar un computador o una inteligencia artificial que solo mida usando visión por computadora el billete y te pueda decir simplemente este billete es falso del verdadero, y de esa forma ya no requieres de un experto que esté constantemente mirando el billete. Entonces más o menos ese es un poco el objeto del ejemplo, más o menos. Entonces dentro de las variables están las variables que están acá. X1 es la longitud del billete, mide el billete, la longitud. X2 es la altura del billete por la parte izquierda, X3 la altura del billete por la parte derecha, X4 la distancia del marco interior al borde inferior, X5 la distancia de lo mismo, pero del marco interior al borde superior, y X6 es la longitud de la diagonal. Estas son las dimensiones que se toma del billete y se arma y se construye una tabla. Más o menos el tipo de datos que nosotros siempre vamos a trabajar, o que fundamentalmente vamos a trabajar, perdón, aquí necesito el lápiz. Este dato, esta estructura de datos, van a tener las variables acá, por ejemplo, X1, X2, etcétera, etcétera. En este caso, van a ser 6 variables únicamente. Yo lo voy a denominar P variables, es decir, vamos a tomar una tabla que tenga P variables. Adicionalmente, va a tener una etiqueta, es decir, vamos a tener una etiqueta o una variable acá que le podemos llamar I1 o I simplemente. ¿Ok? Y hacia abajo están lo que llamamos las filas o las observaciones. Es decir, aquí sería la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, o acá sería la primera observación de la variable 2, etcétera, etcétera, la primera observación de la variable P, y aquí sería la primera observación de la etiqueta. Acá sería la segunda observación de 1, la segunda observación de la variable 2, acá sería la segunda observación de la variable P, hasta la etiqueta que sería 2. Bueno, esto así sucesivamente hasta tener n observaciones, es decir, tendríamos la enésima observación de la variable 1, la enésima observación de la variable 2, acá sería la enésima observación de la variable P, y acá sería y enésima observación de la variable etiqueta, o la etiqueta en principio. Bien, esta estructura es la estructura de datos que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente y se llama estructura de data frames, ¿no? Esto es lo que se llama la estructura de data frame. Es la forma más típica con que R guarda, digamos, la data. Es una forma estructurada porque se ve que es una tabla. No necesariamente cada una de las variables tiene que ser del mismo tipo, pueden ser variables categóricas o de tipo factor que también están dentro de R, o también pueden ser numéricas, enteras, etc. Entonces, este conjunto de datos es lo que nosotros siempre vamos a trabajar y se llama para nosotros a partir de ahora data frames. Para ponernos de acuerdo digamos, con la forma de hablar, las filas, es decir, cada una de estas filas, esta sería la fila número 1, la fila número 2, etcétera, hasta la fila enésima, le vamos a llamar una observación. Y hacia allá son lo que se llaman las variables o los nombres de las variables. En este caso tendríamos
P variables con N observaciones. Eso es lo que tendríamos en principio, ¿no? Es decir, observaciones, una fila es una observación de todas las variables, una observación de todas las variables, y cada fila se llama entonces observación para nosotros. Es decir, cada vez que hable de observaciones es lo mismo que fila, y cada vez que hable de variables estamos hablando de columnas, es decir, cada columna representa una variable. Eso es más o menos a grandes rasgos. Esto lo vamos a repetir muchas veces porque básicamente toda nuestra data va a estar constituida de una forma similar. ¿Ok? Bien, entonces, ok, me imagino que ya están ok para comenzar a hacer el ejercicio. Es decir, vamos a, como repito, vamos a tratar de visualizar nuevamente. Profe, ¿puede esperar un poquito que hay unas librerías que no había instalado, entonces recién lo estoy haciendo? Okay. Bien, ya Gracias. la clase pasada ya habíamos hablado ya habíamos hablado de algunos diagramas en particular que hacemos con la data, y en este caso, en la vez pasada, en la clase pasada usamos una data que se llama MPG, es decir, millas por galón. En este caso vamos a partir con este conjunto de datos haciendo otro tipo de gráficos, otro tipo de visualización. ¿Okay? Mientras van descargando, yo voy llegando a el R, en principio. Creo que era esto donde teníamos que estar. Bien. Bien, yo creo que la vez pasada ya teníamos unas librerías que ya estaban, cuando lleguemos a esta librería a cargar, espero que las tengan todas, y no vuelvan a cargarla, pero en principio ya lo teníamos. Estoy repitiendo casi lo mismo de la vez pasada, solo que voy a hacer otro tipo de gráfico con otro tipo de conjunto de datos. ¿Ok? Ya necesito partir porque llevamos 10 minutos y hay mucho material que pasar, y es bueno, por lo menos al principio, que yo los guíe un poquitito más y me demoro un poquito más en explicando las cosas, porque después tengo que ir dejándolo a ustedes que avancen por sí solos en algunos aspectos. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es simplemente que yo lo guíe con bastante más detalle. Ok, Profe, sí te escucho. ¿qué había que abrir o vamos a seguir trabajando con el código de la clase pasada? Que llegué un No, poco tarde. sí, ya entendí. Mira, el código que hay que bajar, un segundo, te lo muestro al tiro. El código está en módulos. Ya, En módulos entra donde dice diagrama aquí, cambiando los parámetros de ggplot, boxplot, histograma. Ese es el ya. que bajar. Y ahora vamos a entrar nuevamente a R con ese código justamente, y ese es el código que hay que pegar. Ya, gracias. Okay, Gracias, profe. no hay problema. Segundo, ya, ok. Bien, yo voy a desconectarme un poquitito de la imagen, pero ustedes van a estar viendo la presentación. La idea de esto es que evidentemente no se me corte el internet, porque es un problema siempre que tengo con eso. Ok, entonces, la imagen por el momento está. Cualquier pregunta, ustedes interrumpen, no es un problema para mí responder, al contrario, así que no hay problema en eso. Bien, ok. Bien, estamos ya lo primero, como les decía, ustedes van a llamar a su, digamos, archivos digamos, directorio de trabajo. Y eso es lo que hago acá, yo simplemente lo hago. Para saber si efectivamente estoy parado donde quiero estar y está la data que está, lo tengo en mayúscula, yo puedo trabajar acá hago un div, y aquí me salen básicamente mis archivos. En particular, el archivo que tiene que estar ahí se llama banks2.dat, que es el que voy a cargar. Entonces, si ustedes hacen un div y no le aparece banks2.dat entre esos archivos, les va a dar un error el próximo comando porque simplemente no lo va a encontrar. Ahora, eso es importante, que este conjunto de datos ya lo tengan listo. Creo que ya lo habíamos bajado, así que no hay ningún problema. Bien, entonces, como les decía, este conjunto de datos acabo de cargar, lo hago head. Head me permite ver 6 filas consecutivas o 6 observaciones, y en este caso las variables no tienen nombre, y R le sustituye por escribir variable 1, variable 2, variable 3, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le cambiamos los nombres usando este comando que ya lo habíamos hecho la vez pasada. Si volvemos a hacer head, entonces básicamente nuestros nombres ya cambiaron. Esa es una de la primera parte. Vamos a agregarle ahora una columna al final, que ya lo habíamos hecho, repito, una vez pasada, que es repetir digamos, la letra B 100 veces, indicando que los 100 primeros billetes son verdaderos, y después repetir la F 100 veces, indicando que los 100 segundos son falsos. Entonces, al hacer esto, y si volvemos a llamar a head,
perdón, un segundo, el head que vamos a hacer ahora tiene que ser distinto, que se llama ahora, porque vamos a cambiar el nombre, head de banks, eso se llama banks.df, que viene de data frames, bank2 data frames, y hacemos eso y ustedes se dan cuenta de que acá aparece la etiqueta como una columna adicional que fue pegada, ¿no? Entonces, a la estructura de data frames le pegamos una columna adicional que se llama label, ¿ok? Esa es la primera parte. Lo que terminamos en la clase pasada, porque este ya lo hicimos en la clase pasada, es hacer simplemente un box plot que vamos a separar por etiqueta. Es decir, van a aparecer box plot o diagrama de caja con bigote, como también se le llama. Y esto es lo que yo le llamo un box plot básico. Básico no significa que sea elemental, sino simplemente significa que no requiere ningún paquete para poder usar. R lo tiene incorporado, es decir, esto es un box plot propiamente del programa sin tener que, digamos, instalar ninguna librería. Esto se puede calcular. Entonces, yo les pregunté la vez pasada si estaban familiarizados con los box plots, me dijeron que sí. Yo solamente les recuerdo que esta es la mediana, que estos son outliers o datos atípicos. Aquí está el primer cuantil, el segundo, que es la mediana, el tercero, esta es la distancia entre el cuartil, y básicamente eso es lo que ofrece. ¿Okay? La idea de esto un poco es tratar de mejorar la gráfica ahora para tener más información y también para poder, no sé, hacer un informe y que sea agradable para la vista y tener una buena visualización de los gráficos. Partamos tratando de hacer algo que no tiene necesidad de cargar tampoco ningún paquete, es decir, algunas opciones que me ofrece R. Lo primero que quiero incorporar son el valor, digamos, el valor promedio para el caso de los billetes falsos y el valor promedio para el caso de los billetes verdaderos, sabiendo que lo que está marcado acá son las medianas y no los billetes. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es hallar el valor medio, means, es el valor medio de la data, desde la columna, desde la fila 1 hasta la 100, y me voy a concentrar en particular en la última variable, en la variable X6 que corresponde a la diagonal del billete. Puedo hacer esto con cualquiera de las variables, pero solamente a modo de ejemplo voy a tomar X6. Ese va a ser mi X6, que es la diagonal. En particular es la que voy a tomar. Y la gráfica que está dibujada acá está hecha justamente para X6. Observen que lo hice para X6 y dividida en dos cajas usando la etiqueta. Entonces voy a tomar el valor medio para los primeros 100. Esto significa desde 1 hasta 100 de la columna 6, calcula el valor medio. Eso es lo que hago con esto. Y lo voy a guardar en M1. Si yo quiero abrir M1, lo que voy a tener es que para los billetes, en este caso, los 100 primeros que son verdaderos, tenemos que el valor promedio es 141.5 aproximadamente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Lo mismo podemos hacer ahora para los 100 segundos, que va de 101 al 200 de las filas de la columna 6. Y por lo tanto, si yo quiero abrir M2, entonces me doy cuenta de que ahora tengo un valor medio de 139.45. Aparentemente, la primera observación que puedo hacer es que el valor medio de los billetes falsos es más pequeño que el valor medio de los billetes verdaderos en cuanto a la diagonal. Por lo tanto, parece ser que los valores promedio de la diagonal algún aporte hacen. Bien, lo que voy a hacer ahora es graficar dos box plot usando otra forma. Fíjense que aquí grafico el primer box plot del 1 hasta el 100, el segundo box plot desde el 101 al 200. No lo voy a colocar eje, se lo voy a colocar una serie de opciones que me permite usar, digamos, R de manera básica. Básica, repito, sin tener que cargar ninguna librería. Entonces, haciendo esto, ya le coloqué verdadero o falso abajo, le coloqué, coloqué los valores, digamos, a mi gusto, diciendo que los valores van desde 130 al 150 aproximadamente. Esta secuencia que está acá indica que voy desde 130 al 150 con, digamos, tamaños de 0,5. Eso es lo que significa esto. ¿Okay? Entonces voy a hacer esto, voy a colocar un título. En particular voy a colocar las líneas que corresponden al valor promedio M1 y la línea que corresponde al valor promedio, digamos, M2. Y con esto, de alguna forma, mejoró notoriamente mi figura, aportando con un poquito más de información y mejorando un poco la gráfica. Pero nuevamente sigue siendo una gráfica
extraordinariamente limitada en el sentido de que le falta un poco de color, etcétera, etcétera, y quisiera hacer una mejor visualización con mucho más, digamos, con una mejor apariencia de la gráfica. Para eso, entonces ya debo de dejar lo que me permite hacer R, que es todo esto, básicamente, pero ahora voy a introducir una serie de paquetes que me permiten, voy a cargarlo, por favor cárguenlo, si no, no va a funcionar nada de lo que viene. Bien, y al cargarlo, Profe, disculpe, sí te escucho. yo con eso tenía una duda. Entonces, cuando ponemos library de todo eso, ¿va a ser necesario que lo hagamos cada vez que nosotros estamos haciendo estas acciones? ¿O una vez que cargamos el paquete, después ya las podemos hacer todo el código para abajo sin Hay necesidad de poner dos eso? cosas que hay que hacer, dos cosas que hay que hacer. Una cosa que inicialmente es hacer la descarga o la instalación del paquete. Bien, una vez que te Claro, instale, eso se hace una sola eso ya vez. lo tengo todo. Ya, eso no hay que hacerlo nunca más. Con respecto a ese paquete, porque podemos bajar muchísimos otros, evidentemente. Pero sí cada vez que vais a utilizarlo, tienes que cargar la librería. Entonces tienes que escribir la palabra library con el nombre del paquete que ya debe estar instalado. Es decir, la instalación se hace una vez, pero la librería sí se carga, no cada vez que vayas a ejecutarlo, mientras tengas abierta la sesión de R. Es decir, si estás trabajando con esta hoja, lo cargas una vez y ya no necesitas más cargarlo. Una vez que cierras R, necesitas básicamente volver a cargar la librería para poder usarlas dentro de una nueva sesión. ¿Se entiende la idea o no? Ah, ya. Entonces, O sea, por cada script en blanco que yo tenga, tengo que poner library de cada una sí. y ahí puedo recién hacer toda mi actividad. Exactamente. Tienes que cargar los paquetes que están. La jerga es la siguiente: instalar y cargar. Instalar una vez, cargar se hace cuando tú abres la sección de R. Si tú abriste tu computador y no cerraste tu sección de R porque puedes haber simplemente cerrado la tapa del notebook, igual quedan cargadas en memoria RAM, no hay que volver a cargar la librería. El problema es cuando tú cierras completamente el programa. ¿Sí? Entonces, cuando cierras completamente el programa, sí hay que volver a cargar la librería que están acá. Eso sí es importante. Si no, te va a dar Ya. error simplemente. Te va a decir no encuentra el comando adecuado. Esa es la idea. Perfecto. Gracias. Entonces, la gráfica que permite ggplot. ggplot es la librería que vamos a emplear nosotros por defecto para hacer visualizaciones. ggplot es simplemente la vamos a guardar en G. Vamos a partir simplemente usando ggplot, indicando qué data voy a utilizar, que en este caso se llama banks.df, de data frames. Ese es el nombre que le pusimos, un nombre que nosotros pusimos a la data. Y ahora voy a utilizar, agregarle una capa que significa -boxplot, que básicamente, ustedes se fijan que cada vez que nosotros trabajamos con ggplot, siempre todas las capas, o casi todas, para no decir de todas, tienen acompañada una letra, un prefijo que se llama guión, de geometrical. Entonces lo que va a hacer es geometrical, raya abajo, boxplot. En Mapping simplemente lo coloco digamos, porque me acostumbré a escribir Mapping, pero pueden escribir directamente la aesthetic. En el eje X voy a escribir las etiquetas, es decir, verdadero y falso. Y en el eje Y lo que voy a generar es la distribución o la caja para la diagonal. La voy a llenar, en vez de colorearla, acá se escribe, si escriben, veamos la diferencia, en vez de escribir fill color, ¿qué es lo que pasa? Básicamente fill me permite llenar la caja, color me permite simplemente dibujar el marco de la caja. Voy a dibujar la caja, o sea, voy a llenar la caja con colores así, que corresponden a básicamente el primer color, al verdadero y falso, y eso me permite hacer la diferencia. Esto es lo que es el diagrama más básico que permite ggplot para hacer justamente el diagrama de cajas. Es un diagrama que quiero ahora, voy a ahora modificar para agregarlo, para que sirva como para una publicación y un buen informe en general. Vamos a arreglar un poco esta imagen rápidamente. Me dicen si llegaron hasta acá, ya tienen el boxplot, ¿lo lograron hasta ahí? Sí, profe. Ya, estupendo. Bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente modificarlo un poco, agregarle más opciones, voy a agregarle capas. Todo el gráfico que está acá está guardado en G, por lo tanto a G le voy a ir agregando. Lo primero que voy a agregarle es una capa de color, digamos, en particular. Y la vez pasada nosotros utilizamos lo que se llama escala, color, y aquí colocábamos alguna escala. Esto viene de este paquete que se llama ggsites, que les di aquí abajo, les escribí donde pueden encontrar muchísimas opciones. Si ustedes abren esto de acá,
pueden cambiar. Yo le puse Star Trek, digamos, por un poco nerds que soy, pero en principio ustedes pueden cambiar los colores acá, porque son colores típicos que se relacionan a algo, digamos. Esa es una opción. Entonces, acá pueden cambiarlo. Hay muchas formas de cambiarlo. En este sitio van a encontrar muchísimas, digamos, opciones. Y lo único que tienen que cambiar es acá. Hay una diferencia respecto a lo que hicimos en la clase pasada, que en lugar de colocar color, yo coloqué fields, porque aquí en este caso hay que llenar cajas. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a hacer. Lo otro que vamos a hacer es simplemente vamos a cambiar, en vez de escribir acá label, lo voy a reemplazar por billete. En lugar de escribir F, voy a escribirlo como falso y aquí verdadero. Entonces me permite arreglar esto que se ve bastante, mucho más feo que en general ponerlo así. Voy a, por el momento, hacer lo siguiente. Voy a partir acá para que se entienda qué es lo que hace solo esa capa. Lo partí acá. Aquí tenía un signo más y yo lo que hice fue, se lo quité por el momento, para que a G se le agregue solamente esta capa. Es decir, si le agrego esto, observen que cambiaron los colores ahora, y aquí se escribió billete, falso y verdadero. No se cambió absolutamente nada más, solamente logré cambiar digamos, lo que está escrito en la leyenda. Bien, no sé si me van siguiendo porque es importante que vean qué haga cada cosa, porque por lo general ustedes van a tener que hacer un informe y la visualización no puede ser fea en todo caso. Es importante el cuidado de lo que vas a transmitir. Esa es una de las cosas que quiero, por lo menos en estas primeras clases, que se den cuenta de que es importante tenerlo, digamos. ¿Ok? Entonces, lo segundo que voy a hacer es cambiar el tema. El tema básicamente es cambiar el fondo y ponerle algunas cosas como ejes, cambiar los ejes, etc. Entonces eso lo puedo hacer usando, por ejemplo, esto, agregándole ahora el tema ipsum que se llama el tema BW. Ustedes van a tener muchísimos temas que pueden encontrar usando help de tema, y van a encontrar que hay muchísimos temas que pueden agregar. En particular, agregándole esto, observen que mejora ahora un poco más en el sentido de que le quité el fondo gris, que por lo general no es muy bonito, le coloqué unas líneas adicionales y ahora un borde que también va a permitir mejorar la visual. Ustedes pueden jugar con esto en todo caso. Por ejemplo, si en lugar de ese tema, yo tengo comentado un tema acá que se llama el Tufte. Tufte es un tema minimalista. Puede decir, por ejemplo, imagínense que yo comente este y descomente, voy a descomentar este de acá. Voy a quitar el signo más que tenía delante que estaba malo. Cuando hago el Tufte, por ejemplo, y voy a quitarle ese más por el momento, para que solamente vean cuál es el efecto de tener este nuevo tema. Ese tema es minimalista. Observen que este tema puede ser interesante para alguien que no colocarle ningún tipo de ejes detrás, dejar las cajas limpias, así de esta forma. Entonces también pueden usar este esquema. Yo les aconsejo que busquen help de team, de los temas, y van a encontrar muchísimos temas y ustedes lo pueden modificar a su gusto en particular. En particular yo me voy a quedar con los dos primeros que me gustan un poquito más. Voy a quitarle el comentario. Voy a colocarle el signo más que estaba acá para que no se eche a perder. Recuerden que el signo más tiene que quedar, fíjense que el signo más queda arriba y después viene la operación que uno quiere hacer para que R encuentre que no ha terminado de hacer las cosas, va a buscar abajo. Si el signo más lo colocan abajo, le va a arrojar error porque ya terminó o simplemente no encontró, no hay más que hacer. Entonces el signo más tiene que estar arriba y partir abajo en otra línea. Bien, ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir un momentito, dejarlo como estaba. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a usar ahora estos temas, este tema que significa es arreglar todos los ejes, los títulos, ponerle subtítulos, etc. Donde pueden encontrar muchísimas opciones de tema, que es distinto al tema, básicamente, de estos temas acá que son ya bien formados. Acá esto me permite cada elemento del gráfico de alguna forma cambiarlo. ¿Dónde pueden buscar información sobre esto? Aquí le puse para modificar tema. En este sitio van a encontrar una enorme cantidad de opciones que pueden utilizar y modificar a su gusto. Encuentren el que les guste. En particular, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar la leyenda, en vez de al lado, en el lado derecho, lo voy a colocar debajo. Eso es lo que puse como bottom. Le voy a agregar un título, pero que sea de color negro, de tamaño 14 y que con una letra Arial.
voy a agregarle un título a la variable X, es decir, a las etiquetas, básicamente, el label y X6, les voy a cambiar el título del eje X y el eje Y. El título de plot, básicamente va a estar en 24, y bold significa que va a ser, bueno, en negrillas, qué sé yo, y así sucesivamente. Voy a agregar estas cosas en general. Voy a cambiar la etiqueta. XLab, en vez de colocar label, ahora se va a llamar etiqueta. ELAB significa e-label o etiqueta, en vez de llamarse X6 se va a llamar diagonal, eso es lo que estoy colocando. Y le voy a agregar todas estas opciones. Vamos a ver si cuando todo carga funciona. Entonces nuestra gráfica ahora se ve de esta otra manera, digamos. Tiene muchísimo más información, es un poquito más ordenada, tiene el nombre, boxplot de la diagonal, tiene un subtítulo, le coloqué también la media. ¿Cómo se calcula la media? O sea, cómo se escribe este texto aquí? Se utiliza con anotar, como una nota. Anotas algo, las líneas horizontales se escriben con -hline, usted coloca el intercepto, es decir, el i-intercepto. Si fuese, por ejemplo, una línea vertical, tendría que colocar x-intercepto. Y aquí coloqué M1 y M2, que fueron los valores calculados para las medias o los valores promedios. Deberían haber obtenido esta gráfica. Ahí me dicen si la obtuvieron. Profe, ¿Sí? yo Claro. en la línea 50 no me funciona. Me dice error, no se puede encontrar la función scale fill Star Trek y no me deja hacer este Solo el paso. problema que tienes que hacer es que tienes que cargar estas librerías. Vuelve a cargarlas, probablemente no las cargaste. Achúralas todas así de esta manera y coloca aquí donde dice Sí, run. las cargué todas correctamente y no me funciona. A ver, lo voy a cargar de nuevo. Sí, probablemente a lo mejor, escribe, como te decía, achura todo, verifica que está todo correcto y coloca run acá. Ahí para que se carguen todas nuevamente. Run, acá, con todas las que están acá. Ya, entonces, scale field, ¿cuál es la que no funciona? La 50, el scale field Star Trek. Sí, ahí me funcionó. Las corrí de nuevo y me salieron como varios Es que lo que errores pasa y es que las no. corrí de nuevo y me funcionó. Sí, lo que pasa es que puede ser que uno se le pase de cargar alguna de las librerías, dándole control enter a todo lo que está acá, probablemente uno se salte y no se cargue. Entonces yo le aconsejo tomar todas las librerías, las marcan así, colocan run acá y básicamente se corre todo el programa. De hecho, lo mismo pueden hacer para todo en particular. Pueden correr no solo uno por uno, sino pueden correr toda la hoja si quieren también. Entonces la idea Profe, es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? sí, es que me tiró una advertencia de que aparecieron más de 50 advertencias. ¿A qué se debe eso? Pero sí me corrió la gráfica. A mí Pero igual, y también A mí me funciona. pasó lo mismo. Que tiene como 50 advertencias. Wow. ¿En dónde cuando corrieron la gráfica? De repente le baja la maña R. Entonces hay Cuando que corrimos, revisar. profe, la línea 49, que La usted lo línea escribió, o sea, 49. Claro, yo creo que salieron 50 observaciones porque corre todo de una. Entonces, en vez de mostrarnos las 50 observaciones, sale un mensaje de que como que en ese proceso salieron 50 observaciones. Sí, a ver, lo más probable es que haya algún problema en algún detalle, no estoy muy seguro de lo que es, pero uno puede leerlo. Debe darte una opción que dice algo así, no estoy muy seguro, algo así como warming, ¿no? Y te dice que utilice sí, warming, que haga esto para ver los para warnings, revisarlo. para revisarlo. Entonces eso te Ah, puede. A mí no me salió ninguno, por eso que no me acordaba a muy ver, bien de los warnings. Entonces tú puedes acá. revisar qué es el problema. Por lo general es un Sí. problema uno solo, pero con una observación, como son todas las observaciones que va viendo, te lo repite, digamos. No es que haya 50 cosas mal hechas, sino que hay una sola cosa mal hecha, pero que se repite porque la está corriendo encima de algo. Entonces, ese es un problema. Pero la gráfica se vio por el momento. Si quiere podemos ver eso con más Sí. detalle. ¿Sí? No, la gráfica se creó bien. Ya, ok. Hay Fueron algunos solo warnings, observaciones. hay unos warnings que hay que atender muy bien y otros que uno lo pasa por alto por el momento, simplemente hay que verificar qué es lo que pasa, porque los warnings son importantes, pero donde evidentemente lo que nos complica más son los errores. Cuando hay error ahí no avanzas, no hay posibilidad. Entonces los warnings hay que leerlos y ver si efectivamente hay algo malo en lo que estamos haciendo. Entonces, en principio, si salió la gráfica, sigamos un poquito adelante y veamos que, no sé si se entendió un poquito cómo funciona la gráfica y lo que a mí me interesa es que ustedes sean capaces de modificar las cosas. ¿Qué significa modificar las cosas? Ustedes hacen un diagrama original que es como este y le pueden ir agregando capas y las capas significa mover cosas o pegarle cosas a la gráfica. En particular,
no sé, pegarle una anotación, líneas horizontales, cambiar los colores, cambiarle las etiquetas, etcétera, etcétera. Entonces eso es, me demoro un rato en esta parte de, que es como, no sé, no es como nada científico en particular, pero sí es importante para el análisis de los datos tener una buena visualización y que sea esta agradable. Entonces esto es algo que nos demoramos un ratito, pero de pronto ya lo voy a obviar. Voy a suponer que ya ustedes manejan muy bien esto en particular. Entonces, echen una mirada a esto. No les pido que se aprendan, por supuesto, todos los comandos, pero sí sepan qué hacer con ellos. Eso es importante. No lo voy a pedir codificar y armar, modifícame la gráfica para que lleguen a tal cosa y le voy a medir el tiempo para que lo hagan. Eso no es la idea, sino simplemente la idea es que ¿Profe? sepan modificar la visualización. Sí. Pero fue una pregunta, ¿qué es theme ipsum? Ese me da error. Disculpa. ¿El ¿Qué cuál? es? No entendí. Eh, No te entendí. Ese, theme ipsum. Ahí lo tienes. Ahí, ¿Esto? ¿El tema sí, ahí Ipson? me manda error a mí. Ah, ok. Entonces, ese tema Ipson es simplemente un tema. Hay personas que se dedicaron a armar temas. Uno puede armar su propio tema haciendo esto, ¿no? Generando temas distintos. Me refiero de que agregándole la posición, lo qué sé yo. Entonces, hay personas que se dedicaron y guardaron esto, tema Ipson y tema BW. ¿Qué significa estos temas? Simplemente estos temas le agregan las ventanas, le quitan el fondo gris, le ponen malla, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos temas, por ejemplo, el tema BW Viewer, que se llama, le pone la caja, en vez de los ejes al lado, le pone una caja. Y el tema Ipson le quita el fondo y le coloca una malla, entre otras cosas, cambia las letras, etcétera, etcétera, pero al final después nosotros superponemos nuestras opciones usando las opciones que están acá abajo. Es decir, nosotros Y entonces, pisamos ¿por todo qué lo me que está ahí. tiraría error? Ahora, te tira error porque ese tema Ipson es un tema que necesitas cargar este de aquí arriba, HBR tema. Si no tienes Sí, pero no cargado lo este, descarga. No, por eso no entiendo por qué me tira ipsum. pero vuelve a pararte acá, nos estoy diciendo que probablemente, todos por favor chicos, por favor, para estar seguros, achuren todo esto que están acá y vuelvan a colocar ROM. Entonces, ¿por qué? Porque si se saltaron algunos sin darse cuenta, va a dar error todo el tiempo. ¿Ok? ¿Profe? Sí, entonces, da un Cuando- segundito nada más, por favor, quien me preguntó, vuelve a correr y ve si nuevamente se para acá, básicamente, carga nuevamente G y de aquí vuelve a cargar G y dígame si le funcionó mal. Ya, sí, pregunta, ¿quién me estaba preguntando? Sí. Sí, yo, profe, hice exactamente eso y todo bien, pero en el gráfico de la derecha me aparecen como una forma, como unos trompos, el azul y el rojo, en vez de ser como unas cajas, son unas formas como amorfas. Ah, chuta, no sé. No, Vamos a hacer lo no siguiente, sé. al final de la clase, déjalo reservado al final de la clase, porque hoy tengo muchas cosas que hacer hoy, mucho, y estamos un poco atrasados. Entonces, al final de la clase resuelvo algunas de las dudas que les quedó con la gráfica, ¿sí? ¿Ok? Bien, eso es importante. Pero veamos, avancemos, porque igual nos queda la parte de limpieza de la data, que también es importante. Voy a saltarme, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay otro tipo de diagrama que en vez de box plot se llama diagrama de violín. No sé si conocen el diagrama de violín. Sí, perfecto. Sí, ok, estupendo. Entonces, voy a simplemente el mismo diagrama que está acá, lo voy a hacer con diagrama de violín, pero al diagrama de violín le voy a agregar varias cosas. Le voy a agregar que me dibuje, o sea, que me dibuje los cuantiles, el cuantil 25, el 5 y el 75 adicionalmente, y que me ponga el valor medio, entre otras cosas. Eso es lo que va a hacer esta gráfica que está acá. Si me paro acá y hago control enter, y después dibujo, voy a tener un diagrama como esta. Este es básicamente... El diagrama de violín me permite, es un poco menos estricto que el de boxplot, porque me permite tener una visión más o menos de la distribución de puntos. Básicamente lo que me está diciendo es que en esta zona de acá es donde se concentra la mayor cantidad de datos. Este puntito amarillo va a coincidir con el valor promedio y estas líneas van a ser los cuantiles de la caja, evidentemente. Eso es. Lo que hice fue, si ustedes se fijan, al diagrama de violín, que básicamente nada más hasta acá, le empecé a agregar otras cosas adicionales que son las capas que le voy a agregar para que se vea de esta manera. Entonces son diagramas que ya puedes pegar en un informe sin ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces en este caso le agregué una escala de colores distinta, es decir, en vez de agregarle Star Trek, le agregué AAS, que es American Association para la revista Science, y esto es la revista Science. Esos son los colores que utiliza la revista Science en particular. Vamos a hacer ahora un tipo de diagrama un poquito distinto. No sé si lograron ya el diagrama. ¿Lo lograron el violín?
Eso requiere de un paquete que está aquí arriba también, ¿no? Que tiene que estar, tienen que descargarlo y que tiene que estar bien instalado, que es este diagrama que está aquí. Disculpa, esta librería. ggpub.br, esta es una librería que permite dibujar los diagramas de Berlín. ¿Lo lograron ya? ¿Está aquí? ¿Está listo? No, parece que... ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, está, Buenísimo. a mí me corre. Bien, ok. Yo profe. estoy viendo la de Theme Ipsu, que todavía me tira error, pero lo voy Veamos la viendo. final, veamos la final. sigue, Ya. sigue lo otro. Lo otro no voy a ocupar más el diagrama, el Ipsum. Así que, es más, si no te complica, hace lo siguiente. Toma el Ipsum que está acá y quítalo. Es decir, ¿qué significa quítalo? Básicamente, te paras acá y lo comenta. Es decir, voy a comentar el diagrama Ipsum y voy a correrlo sin el diagrama Ipsum. Entonces, no hay mucha la diferencia, sí, en principio. Bueno, no sé, creo que corrí esto, ¿no? Algo hice. No, está bien. Sí que lo hice. Algunas pequeñas diferencias vas a encontrar nada más, pero no es mucho el cambio. Entonces, el diagrama Ipsum, si te complica, no lo Ya, uses más. voy a hacer eso mientras. ¿Sí? Gracias. Entonces, coméntalo. Diagrama Ipsum. Recuerdo que estos son temas para arreglar la gráfica para que se vea más bonita, pero no son fundamentales. Es decir, si no te funciona, simplemente búscate otro tema que el diagrama Ipsum puede tener algún problema porque no pudiste cargar bien si no te vas a tener que volver a instalar este tema de acá, HBRT. ¿Okay? Bien, entonces hay un diagrama que es muy interesante, que es hacer diagramas de boxplot, disculpe, de violín, pero que tenga dentro la caja y adicionalmente puede ocupar algún tipo de, digamos, de prueba estadística. En particular voy a hacer en un mismo diagrama una prueba estadística. Evidentemente los valores que están acá marcados como en amarillo, que son los valores medios, la media de esta era 141, la media 139, son distintos. Pero eso es lo que me dice la gráfica. Una cosa que quiero llamarle la atención, ustedes tienen que justificar no solamente con la gráfica, no pueden sacar conclusiones completamente claras con la gráfica. La gráfica solamente es una visualización, sino que tienen que hacer las pruebas estadísticas correspondientes. Aquí podemos hacer una prueba estadística que ustedes deben haber visto en inferencia, que es la prueba t-test o la prueba de test students, donde vamos a comparar las dos medias directamente, ¿no? Entonces, estas dos medias que están acá, la comparamos directamente en la gráfica usando lo siguiente. Vamos a usar un comando que, bueno, básicamente voy a hacer una lista que donde voy a comparar el falso con el verdadero. Eso es lo que indica acá, lo que voy a comparar. Voy a hacer el diagrama de violín, pero al final le voy a pedir que me haga una comparación estadística de las medias, que es calcular el p-value de la diferencia entre los dos. Entonces voy a cargar y voy a graficar. Entonces aquí tengo una gráfica que justamente es un diagrama de violín, donde que más o menos me están diciendo que por acá es donde hay mayor cantidad de puntos, me está colocando un box plot. Adicionalmente, cambié los colores, ahora puse otro esquema de color, ya que puedo jugar con todos los colores que me interesan, que me gustan. En este caso se llama Locus Zoom, ustedes pueden probar. Y adicionalmente, lo que está haciendo esto es probar la diferencia que hay entre los valores medios, y me dice que el p-value es muy pequeñito, muy pequeño. ¿Qué significa el p-value? ¿Se acuerdan lo que significa el valor pi, el valor p? ¿Alguna se acuerda? ¿Pregunta general? ¿Sí o no? Ok. Voy a suponer que sí, ya que nadie me dice nada. ¿Ya? Ok, p-value significa en particular es que yo puedo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que son iguales las medias. En particular lo que está indicando es que la alternativa es que las medias son distintas, y evidentemente son distintas, pero estadísticamente está aprobado. Entonces esta gráfica me permite incorporar un elemento más, que es la prueba t-test. Eso es la idea, ¿no? Una de las cosas que puedo hacer es darle vuelta a esto. No estoy seguro a ver si funcionará, porque en este caso, como le puse ahí está el coordenada flip que yo lo tenía, puedo volverlo al revés, digamos. Puedo hacerlo, o sea, darle vuelta si le quiero dar otra visualización. En general yo no lo hago. En este caso no lo voy a hacer, pero sí depende del gusto de las personas. ¿Ok? Entonces eso también puedo hacer coordenada flip. Histograma, entonces, rápidamente un histograma. Voy a tomar un valor, por ejemplo, que en este caso quiero hacer un histograma de los billetes verdaderos.
disculpe, de lo falso, que parte del 101 al 200, de la diagonal. Entonces voy a hacer esto es lo que se llama un histograma básico, nuevamente un histograma que corresponde digamos, a comandos que están incorporados en R. Puedo tomar el mínimo, el valor mínimo de los valores de R es 137, el valor máximo es 140.6, es decir, puedo colocar el origen, y además puedo calcular los cuantiles. Esta es la forma de calcular cuantiles, básicamente. En este caso le estoy pidiendo que me dé el cuantil 0.25, pero yo también podría incorporarle, dame el cuantil, por ejemplo, 0.5, o por ejemplo, dame el cuantil 0.75, o dame un cuantil cualquiera, digamos, ¿no? En principio. Y en este caso me da los cuantiles que yo quiera. Este es un comando muy útil de R para calcular los cuantiles de una distribución. En este caso tengo una distribución de diagonales, que son 200 valores o 200 observaciones de la diagonal. Y estos son los valores que se encuentran. ¿Sí? Pregunta. Por lo menos a mí me falta de la línea 123 a la 128. ¿No la Que en tiene? No, se las Sí, podría igual, buscar en solo el- tengo A desde mí la igual, X, me falta profe. la A X. mí igual, profe. Chuta. Ya, ok. Segundo. Tenemos desde la variable i para abajo, según yo. Ok, no problema, vamos a hacerlo. No sé, y por chat no me lo va a permitir, así que, porque yo creo que son muchas cosas, pero veamos si lo permite. Si no, lo subo, pensé que lo tenía. Bueno, es que básicamente, vamos a ver si funciona. Funcionó. Copien esas líneas que están acá, esas líneas de comando. El chat a veces que se pone pesado me dice que no, que son demasiadas cosas, pero no es tanto, parece que no es mucho. Ya, eso, colóquenlo. Y le va a permitir entonces hacer los histogramas. ¿Ok? Este es un histograma básico, como le decía. Perdón, voy a colocar acá. Este es el histograma básico que ustedes ven que no tiene mucha gracia, que corresponde acá a cómo se distribuyen los valores de la diagonal de los billetes entre 138 y 41, pero no me da mucha información en particular. Entonces lo que voy a hacer es hacer eso mismo, pero voy a utilizar el Gigi histograma usando digamos, esto que está acá. Entonces, en este caso ahora sí tenemos una mejor visión de lo que son los histogramas. Observen que ahora del lado derecho están los histogramas que corresponden, o el histograma que corresponde a digamos, los billetes verdaderos, y del lado izquierdo a los que corresponden a los billetes falsos. Observen que hay una especie de como de outliers acá, que es rojo, que es verdadero, pero se mete en la distribución de los billetes falsos. Es decir, hay un pequeño problema. Incluso también hay uno como medio azul acá, que es un outlier que corresponde a los billetes, digamos, falsos. Es decir, están bastante bien distribuidas las diagonal, pero hay algunos billetes que tienen un problema con la diagonal. Nosotros vamos a ver en el futuro cómo yo puedo ocupar las otras variables para hacer una mejor distinción. En este caso estoy trabajando solamente con billetes. Y en principio la única opción que tendría es usar cada variable por separado, construir las gráficas y visualizar si las variables es capaz de distinguir entre billete falso y verdadero. Hasta ahora lo que me está indicando es que la diagonal es una buena dimensión, es una buena variable, pero no siempre funciona. Es decir, hay un billete que es un outlier, por ejemplo, que lo voy a tachar como básicamente falso, mientras que es realmente un billete verdadero. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a cambiar el tema. Ustedes, ¿Profe? Sí, te escucho. En los histogramas con ggplot, en una parte comentó un palette. Disculpa, La- ¿qué cosa? De nuevo. Acá, un paleta. La paleta. Ya, lo que pasa es que yo puedo jugar con distintas cosas en particular. Yo le agregué los colores acá, en este caso agregué los colores, lo único que cambié fue Lancet, que es la revista de Lancet, básicamente usando los colores de la revista Lancet. En particular, esto yo puedo comentarlo, es decir, no voy a colocarle ningún tipo de color en particular. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a colocar una paleta distinta. Entonces esa es la paleta de color y aquí los colores están en hexadecimal, digamos, en código. Ustedes pueden buscar cualquier color, y que de hecho puede buscar una página cualquiera de colores y los colores
van a salir ahora distintos en particular. Sí, ¿no? Ahora son estos colores distintos. Esa es una paleta que yo mismo me busqué buscando un color de distintas cosas. Cuando ustedes agregan esto que está acá, Lancet en particular, o el Fill, en general lo que están es colocando unos colores adicionales que de alguna forma pisan o digamos, se sobreponen sobre los comandos, sobre los colores que están, digamos, por defecto en particular. Entonces aquí yo puedo, en vez de usar los colores estos, puedo ocupar estos que están acá. ¿Se entiende, no? Entonces, aquí lo que hice fue comentarlo. Los comento. De hecho, si los comento y lo calculan, R le va a poner 2 colores a su pinta, digamos, por defecto. Esos son los colores por defecto que va a tener R. Entonces aquí no sugerí ningún color. Ahora, una de las cosas interesantes, vean lo que va a pasar si yo, por ejemplo, solo desmarqué el primero. O mejor dicho, vamos a desmarcar el segundo nada más. Descomentar el segundo. El segundo, fíjense, si yo hago el color, lo que hace es que dibuja el borde, pero no dibuja el interior. Y como de alguna forma R fue el que le puso el color interior y nosotros fue el que le pusimos el color de los bordes. Entonces, para dibujar también el interior, voy a colocar fills y de esta forma los dos se dibujan. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende la diferencia? Ok, repito, esto que está acá, esta paleta, yo la comenté para poder ocupar mis colores. En principio, fíjese lo que va a pasar si yo lo dejo descomentado. Simplemente me va a dar un warning diciendo que ya había colores, pero te va a tomar el último que le pusiste. Aquí te va diciendo, ya teníamos presente unos colores, pero van a ser reemplazados por el último que pusiste. ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es comentarlo para que no me salga el warning. No hay ningún problema con, de hecho funcionó correctamente, pero de esta forma yo puedo cambiar el color a mi gusto, usando paletas que son bonitas, digamos. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me entienden? Ok, pienso que está Profe, bien. todo bien. Bien, ok, limpieza de profe. datos entonces. Vamos entonces ahora a hacer una limpieza de datos que es fundamental para poder trabajar. En este caso, voy a partir de cero en el general. Y la idea es la siguiente. Busquemos acá dentro de, digamos, del Canvas. Voy a pasar a la semana 2 y tienen que descargar, por favor, descarguen el survey.csv, que es un conjunto de datos que está en formato comma separated value, que es el formato que más vamos a emplear dentro del curso. Estos son conjunto de datos nuevos. Terminamos por el momento con el conjunto de datos de billetes, que solo nos sirvió para mostrar histograma, boxplot y diagrama de violín. Ahora voy a trabajar con survey, que es un conjunto de datos que viene sucio, es decir, un conjunto de datos que tiene algún problema. Entonces, ahora, ¿cómo resuelvo algunos problemas que tiene la data para poder graficar? Es decir, con los billetes no había ningún problema de limpieza, la data estaba limpia, solamente me dediqué a graficarlo, pero ahora voy a tener un conjunto de datos que viene de partida, viene mal. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver el problema? ¿Ok? Entonces, por favor, survey y colocarlo en el mismo directorio de trabajo, descárguenlo. Ahí me dicen cuando están listos. Un segundo, voy a cambiar a el RStudio. Bien, y ustedes me dicen cuándo están ok para empezar a resolver el problema. En este caso vamos a teclear un poquito más, así que por favor apurémonos en esta parte para poder llegar hasta la mayor cantidad de cosas. Si no, igual el código va a estar listo, yo lo voy a dejar subido el código en caso de que no alcancemos a hacer alguna cosa, pero sí es bueno como partimos de cero, en particular, cómo tenemos la data. Me dicen cuando ya colocaron survey dentro del directorio de trabajo. ¿Está listo? Mientras lo van haciendo, survey, repito, es una data que tiene algunos problemas, pero son datas como, básicamente fue una encuesta que se hizo a un conjunto de estudiantes, básicamente, y esa encuesta medía una serie de cosas que vamos a ver ahora. Bien, yo voy a suponer, como nada me dicen, me parece que ya están listos, y voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Están listos? Estupendo. Sí, listo. Si quieren ver si ya, haciendo un dir, dentro del dir debe aparecer el conjunto survey.csv, el conjunto de datos acá, haciendo el dir. ¿Okay? Es decir, esto es lo que está en su directorio de trabajo.
En mi caso tengo más cosas o cosas distintas, pero en su caso deben de tener por lo menos survey.csv. Este es un formato que se llama comma separated values, son datos que están separados por comas, básicamente. Y ese es el formato por defecto que vamos a emplear en casi todo, salvo que este tiene un pequeñito detalle que quiero llamar la atención. Bien, para cargar los datos, llamémosle datos a los datos. Y voy a leer read.csv, porque en este caso es un conjunto comma separated value. Voy a colocar el nombre de los datos. De hecho, para no equivocarme, voy a copiar directamente del dir. Acá, esto que está acá, lo voy a copiar. Y para no equivocarme, porque hay veces que pongo unos nombres horribles a los archivos y ahí no me equivoco. Bien, ahora tengo que dar una serie de opciones. Survey es una tabla que hice con Excel. Y Excel también puedes en vez de salvar tu documento en formato Excel, lo que vas a hacer es salvar el documento en formato CSV, que es una de las opciones, salvar como o guardar como CSV. Pero Excel tiene una forma distinta de fabricar los CSV. En vez de estar los datos separados por coma, los datos están separados por punto y coma, porque Excel utiliza la coma para los decimales. Entonces, por lo tanto, puede haber una confusión. Solamente para la data que viene de Excel, entonces tengo que aclarar que la separación entre los datos realmente no es una coma, es simplemente un punto y coma. Eso es lo que voy a escribir. Los decimales, en este caso, van a estar hechos por coma y no por punto como todos los archivos que vamos a trabajar en R. Todos los decimales de R se escriben con punto, pero como este viene de Excel, porque así lo fabriqué, supongamos que en Excel yo reuní información y ahora quiero analizarla con R, quiero limpiarla con R y quiero trabajar con R, porque R garantiza, por supuesto, Excel es muy cómodo para hacer muchas cosas, pero tiene varios problemas adicionales que primero no trabaja con datos masivos, segundo, no puedes codificar cuando te acostumbras a codificar, es un poco latoso el Excel, pero en general es muy potente para hacer muchas cosas y creo que con Excel bastaría para resolver muchas de ellas, lo que vamos a hacer acá, pero no todas. Entonces, por lo tanto, quiero pasar un documento de Excel a un documento de R. Para cargarlo, hacemos lo siguiente, read CSV, surveys, y ahora voy a aclararle que viene con encabezamiento. Entonces eso se escribe así. Es decir, le estoy indicando a R que la primera fila en realidad no es una fila de observaciones, sino que es donde están las variables. ¿Ok? Eso es lo que me está indicando en principio. ¿Ok? Ahora control enter. Y si lo hicimos todo bien, debe aparecer que aquí tenemos 237 observaciones, acá con 6 variables en mis datos. Y para ver lo que logré descargar o lo que cargar, esto es lo que debería obtener. Ustedes me dicen si ya lo obtuvieron, y en particular, estas son las variables. Sexo, la variable altura, el peso, si eres derecho o zurdo, si haces ejercicio, en cuándo lo haces y si fumas. Eso es básicamente una encuesta hecha para estudiantes, en particular. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Lo lograron? Todo bien. Todo bien. Bien, ahora vamos a darnos cuenta de varias cosas. Supongamos que queremos hacer lo mismo que antes. Quiero hacer gráficas ahora. Y el primer problema que me dice, o alguien me sale en la prueba, me dice, el profesor, construya un box plot con los pesos de hombres y mujeres que nunca fuman. Esa es la tarea. O sea, si ustedes ven acá, aquí está nunca, regularmente, ocasionalmente, por lo que veo en Smoke. Eso es lo que es. Entonces, quiero usar ahora voy a hacer un ggplot. Después le explico con detalle cómo funciona esto, pero voy a hacer un ggplot primero. No lo voy a colocar muchas opciones. Eso de ponerlo bonito después o mejorar la visualización lo dejo para después. Ahora voy a usar simplemente que mi data se va a llamar datos. Esa es la idea. En particular, pero más que esto voy a hacer lo siguiente, por favor, y ahora sí me pueden, no sé cómo explicarlo primero. Ok, vamos a hacerlo por separado, por primera vez lo voy a hacer por separado. Okay. Yo no quiero todos los datos en particular, yo quiero construir un box plot de las personas que nunca fuman. La pregunta la voy a escribir acá. Esa es la pregunta.
construyamos un box plot con los pesos de hombres y mujeres que nunca fuman. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, tengo que filtrar los datos para las personas que simplemente nunca fumen. Eso es lo que voy a hacer. Para hacer esto voy a usar un comando que depende de una librería que se llama deplir. Esta librería que en alguna parte escribimos que se llama deplir. Esta es la librería por excelencia para hacer manipulación de los datos y la voy a usar muchísimo. Es decir, ggplot para hacer dibujos o visualizaciones fundamentales con algunos paquetes adicionales como ggsci, ggput, ggtema, etc. Pero básicamente esta es la librería por excelencia de visualización. Y deplir es la librería por excelencia de manipular los datos. Entonces eso es lo que vamos a usar deplir ahora para hacerlo. Pero como ya la tengo cargada, no me preocupo mucho de esto. Entonces voy a hacer lo siguiente. En vez de usar todos los datos, voy a usar los datos filtrados. Entonces, ¿qué tal si utilizo, por ejemplo, datos filtrados? Voy a escribir df, datos filtrados, y voy a hacer lo siguiente. Voy a filtrar mis datos de forma tal que la smoke sea exactamente igual a never. Es decir, voy a solamente quedarme con todos los datos, pero que está filtrado por, este es el comando que voy a ocupar, se llama filter, ¿sí? Que significa filtra los datos donde smoke es igual a never, y esto va a quedarme un subconjunto de los datos, nada más. ¿Se entendió este comando cómo funciona? ¿El comando filtrado? ¿Sí o no? Pregunta. No muy bien, profe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Sí, no hay problema. Filtrado. El filtrado trabaja sobre las filas. Las filas en particular, por ejemplo, smoke, voy a pararme arriba. ¿Cuántos valores tiene smoke? ¿Cómo yo lo sé en particular? Puedo escribir unique. Me va a decir, por ejemplo, mis datos se llaman datos y voy a separar la columna smoke. ¿Cómo separo una columna en R? Usando el signo de peso. Unique me dice cuántos valores distintos tiene. Distintos, porque, por ejemplo, el never puede repetirse muchas veces, pero no es distinto este que este. Entonces, ¿cuántos valores distintos tiene smoke? Se me dice que smoke tiene never, regularmente, ocasionalmente, heavy, o sea que fuma heavy, y NA, porque puede tener algunos NA, y ya de partida estoy viendo que hay un problema, que hay algunos que tienen NA, digamos, hay problemas con los NA. Entonces, ¿qué es lo que hace filtrado? Filtrado me permite filtrar la data, pero solamente quedándome con los valores que corresponden a never, obviando el resto, y fabrica un subconjunto que le voy a llamar datos filtrados. El nombre que le ponga es un problema mío, digamos, no sé. Pongámosle datos filtrados, si les parece. Filtrados, para entender. Y significa que voy a filtrar los datos. Y observen que aquí voy a ocupar una operación lógica. ¿Por qué es lógica? Porque tiene un doble signo igual. Si coloca un solo signo igual, implica una asignación. Un doble signo igual significa una operación lógica. Donde smoke sea igual a never, entonces es lo que voy a filtrar únicamente por ese subconjunto de datos. A ver, por ejemplo, haciendo esto, y si yo quiero, por ejemplo, hacer lo mismo de arriba, por ejemplo, unique, de datos filtrados ahora. Y voy a separar smoke. Voy a tener que hay un solo valor dentro de datos filtrados. Solamente aparece never porque acabo de filtrarlo. Es decir, dentro de datos filtrados apareció un solo subconjunto porque la pregunta me dice solamente utilice los que nunca fuman. Eso es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, filtré mis datos por nunca fuman. Eso es lo que escribí. ¿Bien? Entonces voy a, en vez de utilizar todos los datos para hacer el diagrama, voy a utilizar datos filtrados. Datos filtrados. Y voy a hacer el diagrama ahora agregándole lo que quiero hacer, digamos. Voy a tomar ¿qué cosa es lo que me pide? La altura, ¿no? O el peso. El peso. Entonces voy a ocupar la variable peso para resolver el problema. Para hacer esto le agrego entonces, vamos a hacer un box plot, por ejemplo, que es lo que me pide, un box plot, un diagrama de box plot. Eso se escribe con guión box plot, y voy a definir la estética. La estética voy a decir que X está dado por el sexo, para diferenciar los hombres y mujeres, porque me piden diferenciarlo por hombres y mujeres,
Y la I básicamente es la otra variable que es el peso en inglés en este caso, weight, ¿no? Weights, es weight o creo que es sin la S, ¿no? Vamos a marcar acá sin la S. Weights, que esa es la variable. Y voy a colorear voy a colocar color o darle color, o más que nada voy a llenarlo, filas, cajas, de acuerdo al sex. Pregunta, ¿se entendió esta parte o no? ¿Esto que estoy haciendo? Sí, profe. Pero voy a seleccionar Profe. filtrado por Never y voy a solamente hacer un plot de datos filtrados usando voy a hacer lo mismo que hicimos antes, agregándole ninguna capa de que sea bonito o qué sé yo, simplemente voy a hacer un gráfico lo más simple posible para ver qué pasa. ¿Ok? Aquí hay un problema, algo me faltó. Ups, un segundo, tengo que matar Esto no se preocupen por eso. Algo no hice, me faltó un signo más o algo en alguna parte, ¿o no? No, aquí está bien. Agregué esto. Opa, sorry. Aquí parece que me falta un signo más. Ah, disculpen. No sé si le salió a ustedes, pero creo que me falta un signo de eso. Ahora sí. Ya. Me falta un paréntesis, cerrar un paréntesis. Si ustedes se fijan acá, si yo marco el cursor aquí encima del paréntesis, creo que me falta otro paréntesis más. ¿Ok? Me falta un paréntesis más acá, que corresponde a... ¿Perdón? ¿Sí o no? No, estoy bien. Ya, ahí está. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Deben obtener este gráfico que está ahí. ¿Se obtuvo o no? Sí, Profe, profe. Sí. Una duda. Es que cuando Dale. puse en datos, no, mentira, en Unique, Sí. me aparece que no me reconoció el smoke, que no encuentra no encuentra smoke. Pero ¿cómo no va a encontrar el spot? Que en principio tienes que escribirlo así tal cual, dato filtrado con signo de peso. Fíjate que esté bien el signo de peso y todo, si no, no funciona, porque no va a encontrar el smoke por sí solo. Ya, ¿En qué parte no lo encontré en Unique? ¿En tienen Unique? Unique. En Unique, así, pero verifica nuevamente. A ver, te mando. Primero, datos filtrados están Ahí me solamente funcionó. para que. Ok. Reseté la consola, lo puse y me funcionó. ¿Te funcionó o no? Sí, Mira, sí, ahora funcionó. Ah, ya, te lo mandé por si acaso hay algún problema con algún paréntesis, alguna cosa que no haya. No sé. Entonces, básicamente para que funcione Unique y no te arroje error y reconozca el smoke, tienes que colocarlo con esto porque es justamente separas dentro de la data, separas la variable smoke. Entonces, si no pones esto, va a haber un problema y siempre te va a arrojar mal. Ahora, ok, lo que quiero llamar la atención es sobre esta gráfica, que es una gráfica bastante complicada y horrible. ¿En qué sentido? En que la variable sexo está escrita con F, con female, con F mayúscula, con el M para el masculino, male, etcétera, y también tiene NA. Entonces, en realidad, aquí debería haber solamente dos box plot, o sea, dos box plot o diagrama de caja, pero aparece una cantidad de diagramas increíble. ¿Por qué? Porque está mal escrita la variable. ¿Se entiende o no? Que hay problema con la data. Entonces, esa data no me permite hacer nada de lo que estaba haciendo antes, que era mejorar la gráfica, hacerlo mejor, más bonito, qué sé yo. Ahora, eso me podía haber dado cuenta yo sin tener que hacer ninguna gráfica. Podría haber hecho Unique, por ejemplo, también. Unique de mis variables, de mis datos completos y colocar acá, por ejemplo, sex. Bien. Esto fue porque a mí no sé, me interesó de partida hacer un diagrama. Quiero saber cuáles son los pesos, cómo se distribuyen los pesos de los hombres y mujeres que no fuman. Ya, lo intenté hacer, pero me dio una gráfica horrible que no es lo que quiero poner en ningún informe, porque probablemente me saque una muy mala nota si lo coloque. Si lo dejo así, no lo limpio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar unique datos.sex y cuando hago esto me doy cuenta de que hay un montón en vez de tener simplemente el male y female, tengo distintas opciones. Alguien se equivocó en escribir la encuesta, como lo escribió en Excel, escribió como le pareció. ¿Se entendió? Se entiende que hay un problema, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Profe? Bien, sí, te escucho. Que yo no sé qué problema tendré, lo he revisado harto, que tengo las mismas líneas de código que usted y como que me corre todo bien, no sale ningún error, pero la gráfica está como vacía, como que no tiene ningún dato. Tiene los títulos de los ejes, todo, Ya. pero no me Ok. pasa nada. Y lo único que encuentro raro es que después de unique, de datos filtrados con el signo peso smoke, abajo me sale como respuesta, como character, entre paréntesis 0.
Como Ya, que no ok. hay Lo más caracteres. probable es que haya un error en alguna parte que no... Mira, te incluyo acá, te volví a incluir, aquí te incluyo los comandos, parte de datos, cópialos completos como están aquí y ejecútalos de todos, digamos, de una sola vez, achurándolo en particular. O sea, como te lo Ya, puse en profe. el chat. En el chat cópialo completo. Probablemente hay una coma que esté de más, un paréntesis que esté de más, algo que está funcionando mal, te equivocaste en un pequeñito detalle y no se da cuenta uno solo de mirarlo. Hay que verlo con detalle. ¿Entiendes? Ya, profe, ahora lo hago. Gracias. Entonces cópialo por el momento porque lo que me dice es simplemente que no está reconociendo alguna de las cosas que diste arriba. O sea, simplemente no lo hizo. O faltó un pequeño detalle. Entonces por eso es que es difícil el tema de que acá si se te escapa una coma, perdiste y hay que volver a revisar con mucho detalle los comandos. ¿Ok? Bien, ok, listo. Entonces vemos, repito, no sé si ahí me dice si te funciona, pero en principio si logras cargar la data, los códigos que te mandé deben funcionar correctamente. Bien, ok, entonces, Profe, yo tengo un problema dale. también con esta parte específica. Tengo exactamente lo mismo que usted ha escrito, Sí. ya lo revisé y todo, pero me sale que la variable de sexo no la reconoce al momento de hacer el ggplot, o sea, el boxplot. Cuando hace boxplot y ggplot y no reconoce la variable sex, está escrito con Exacto, mayúscula, con minúscula, seguro. minúscula, sí. Bien. Bueno, nuevamente como en el caso anterior, por favor copia esto y compara si te funciona con este y ahí me dices, con el código que está en el chat. Verifica, porque repito, lo más probable es que sea un pequeñito detalle que no te das cuenta ahora, no se ve tan claro y ahí está molestando en alguna parte. Entonces, para evitarnos ahora estar revisando, por el momento veamos el código, el código que te envié, que justamente es exacto, pero repito, a uno le parece exacto porque lo revisa varias veces y no se da cuenta dónde está el error. Entonces puede ser un problema. La experiencia que tengo yo, que estoy convencido de que mi código está bien y no me funciona por alguna razón que desconozco. Bueno, es la práctica lo que te hace trabajar. Entonces verifica si el código que te envié funciona. ¿Ok? Y después compara uno con otro porque las mayúsculas también son complicadas porque si en vez de colocar un punto y coma colocaste una coma, en fin, hay muchas cosas que tienes que revisar. Bien, entonces como les decía, quiero resolver el problema que está acá. Y lo puedo resolver de muchísimas maneras. Voy a usar una forma distinta. La forma que voy a hacer es definirme una función que transforme todo lo que aparezca, por ejemplo, como f, que me lo escriba como female, y que aparezca como female con minúscula, que lo escriba como female con mayúscula, y lo mismo para el caso masculino. Entonces voy a construirme una función que le voy a llamar transformación, por ejemplo, no sé, transformación 1, voy a escribir trans 1, ¿ok? Y voy a escribir una función de usuario que se escribe function, acá, function, esa es la función de usuario, y la función de usuario va a tener un argumento X y unas llaves que voy a escribir acá. Esta es la forma en que tú construyes una función en particular. Esa va a ser una función que va a depender de X y lo que voy a escribir entre llaves es lo que voy a hacer con X. ¿Ok? ¿Se entiende, no? La forma de construir una función de usuario. ¿Se ve o no? ¿Han construido Sí, alguna profe. vez una función de usuario con R o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ya, ok. O sea, menos no sé. A mí no me ha tocado hacer, pero hasta ahora se entiende. Ya, pero a ver, no es que vaya a hacer esto en particular, pero para que se den cuenta de la estructura. Por ejemplo, hagamos una función que lo único que haga es, cada vez que yo le paso un valor, me le suma 3. O mejor dicho, lo multiplica por 2. Y eso es lo único que hace esa función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si yo escribo trans ahora, trans 1, y coloco, por ejemplo, 10, ¿qué es lo que hace? Lo leo al cuadrado, me tendría que dar, lo multiplica por 2, disculpen, no lo leo al cuadrado, lo multiplica por 2 y me daría 20. ¿Se entiende? Eso es lo que hace esta función porque ya la acabo de definir arriba. Por supuesto que no es la función que quiero, porque es una función muy tonta, pero es para mostrar que efectivamente qué es lo que hace, cómo es la estructura de función. Entonces, básicamente voy a hacer una función que que cambie los valores en dependencia de si aparece F, M, male o female y que lo convierte en esto. Entonces,
Para eso, como son varios cambios que quiero hacer, voy a usar un comando que se llama case. Comando case when. ¿Okay? Que significa en el caso cuando, y voy a abrir los casos que voy a tener, X sea exactamente igual a F. ¿Bien? En este caso, voy a colocar ahí, chicos, ustedes tienen que investigar cómo se hace la colita de chancho, porque en Mac se hace con Option Ñ, y en Windows creo que debe estar en el tablero, en el teclado. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre que aparece F, lo quiero cambiar por female. Eso es lo que voy a hacer. Perdón, aquí es una coma. Ahora voy a hacer lo mismo, repetirlo en los demás casos, ¿no? O sea, en el caso de que aparezca, por ejemplo, female con minúscula, también lo reemplaza por female. Y en el caso de que aparezca con female con mayúscula, también lo reemplaza o lo deja como female. Eso es lo que estoy escribiendo. Hagamos lo mismo para el caso masculino. Es decir, si aparece una M, entonces lo convierto con male con mayúscula. Si aparece un male con minúscula, que lo reemplace por male con mayúscula. ¿Ya? Y en el caso de que aparezca, ¿qué otra cosa más me falta? Male con mayúscula, lo dejo con mayúscula. Tal cual, no le haga ningún cambio, lo deje tal cual. El último, le quito la coma porque hasta ahí llegó la función. Y esta es la función que justamente voy a aplicarle ahora a una de las columnas, que es la columna sexo, que va a hacer todos los cambios que están acá. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Profe, Sí, te escucho. ¿es necesario la 168 que cambie? Sí. Es que lo que pasa es que si no lo deja, cuando no encontró el caso, te lo coloca como NA. Ah, ya. Sí, Eso. si no encontró el caso, simplemente, y hay más casos dentro de... Acá están todos los casos, ¿no? Si va a NA, te lo va a dejar como NA, no va a hacer nada porque fue el único caso que no ocupamos. Entonces, igual hay que decirle que en el caso de que esté, lo deje tal cual, lo deje como está. Entonces, ese es uno de los problemas, no sé si uno de los problemas que tiene la función, que tiene que tener todos los casos posibles, porque cuando no encuentre ese caso, te lo deja como NA. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es necesario. Ok, con eso construimos una función. Se las mandé por chat en caso de que tengan alguna duda. Bien, yo voy a hacer ahora una cosa que puede resultarle a ustedes, y me quedan pocos minutos en realidad, y repito, el código este yo lo subo, pero observen una cosa ahora que a mí me gustaría que llamar la atención. Voy a usar una cosa, un objeto que se llama pipe, que es como un objeto que se llama tubería, una especie de tubería, o de básicamente lo que hace es conectar un comando con otro y me permite conectar comandos uno tras otro para ir haciendo cosas distintas. Por favor, vayan haciendo esto y después les voy a ir explicando con detalle, pero en principio lo que quiero es hacer lo siguiente. En este caso voy a tener los datos, y los datos los voy a transformar ahora haciendo lo siguiente, y ahí me pueden preguntar ahora, este es el comando que se escribe con dos signos de porcentaje y un signo mayor que este. Y es un comando que se llama comando pipe o comando de tubería. ¿Qué es lo que hace el comando tubería? Que a lo que está acá le voy a aplicar el próximo comando. El próximo comando va a ser generar una nueva columna, y generar una nueva columna se escribe con un comando que se llama mutate. Mutate es el comando que sirve para generar columnas. Entonces voy a generar una nueva columna con mutate que va a aplicar chance1, se lo va a aplicar a la variable sex. Es decir, voy a generar una nueva columna en datos aplicando mutate usando la función sex. No sé si cualquier duda ahí me pregunta, yo sé que es muy difícil entenderlo ahora, pero la gracia de este comando es que yo puedo hacerlo de dos maneras distintas. Puedo simplemente colocar acá datos adentro, se puede escribir datos adentro, y ¿Profe? sí te escucho. ¿Va a agregar una nueva columna Sí, o va a modificar esa? voy a agregar una nueva columna. Ya. Pero por primera vez, quiero saber, a ver si lo hace bien. Digamos, primero voy a cargar la función. Carguen la función Control Enter a la función, ¿sí? Para que la función se cargue, si no, no se carga.
Y ahora voy a generar una nueva columna y después voy a borrar la que está mala. Pero primero voy a generarla para saber si está bien, ¿no? Para no echar a perder la columna sex que tenía, ¿no? Entonces, voy a hacer esto usando y voy a escribir ahora algo así como head nuevamente. Y voy a head de datos para saber qué fue lo que pasó, digamos. Datos. Y observen que se generó una nueva columna, pero ahora en esta nueva columna, haciendo por ejemplo unique de datos, signo de peso, columna A, me doy cuenta de que ahora solamente aparece female, male y NA, porque NA no he trabajado con él todavía, pero solamente ya no tengo todas las opciones que tenía antes, y ahora tengo en A las opciones que quería. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que ahora yo no eché a perder todavía sex, porque lo que hice fue comprobar a ver si estaba bien, ¿no? No sé, y efectivamente A me está funcionando. Lo que voy a hacer ahora es desaparecer sex y reemplazar el nombre de A por sex, como la nueva variable. ¿Se entendió? Eso es lo que voy a hacer ahora. Y para eso lo voy a seguir, una vez que ya lo comprobé, lo voy a hacer conectando una cosa con otra. Y la forma de conectar lo siguiente. Primero voy a desaparecer la variable sex. Voy a borrarla. Y lo puedo hacer conectando de esta manera. Puedo usar nuevamente el signo. Voy a seleccionar. Permíteme terminar este comando porque ya llegamos, me queda un minuto nada más. Termino este comando de limpieza y continuamos la próxima clase acá, ¿no? Seleccionar menos. El menos significa quitarle. ¿Qué columna voy a quitar? La columna sex, menos sex. Y eso se escribe con el comando, con C primero, que es como un vector, porque aquí puedo ir quitándole distintas. Por ejemplo, si yo coloco menos y coloco, por ejemplo, otra columna más, se va quitando todas esas columnas. En particular solamente voy a quitar una, pero lo dejo escrito de esa manera. Y finalmente lo que voy a hacer es renombrar, renombra la columna A como sex, como la nueva columna sex. Y con esto, que yo se los mando por chat, ahí está me va a quedar justamente limpia. Cuando hago esto, ya ahora me queda una nueva columna sex, que eliminé la primera, que era la columna sex, y ahora me queda la columna limpia, salvo que tiene un problema único nada más, que sea el NA. ¿Ok? Si yo hago la gráfica que tenía anteriormente, en vez de usar la misma gráfica que tenía antes, la voy a escribir arriba donde está la gráfica, esta es la gráfica, con los datos filtrados, pero ya con estos datos limpios, entonces nos va a quedar un ggplot de esta manera. Entonces ahora nos quedan dos gráficos y un NA que tenemos que eliminar en la próxima clase, pero ya, no está, ya tenemos el gráfico, eliminamos solamente todas las demás opciones, tenemos female y male, pero hay un NA que vamos a eliminar en la próxima clase. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Si tienen algo alguien que le quedó, que no funcionó, el que quiera resolverlo ahora, lo puedo trabajar, digamos. El resto está libre, digamos, por mí, a menos que tengan alguna consulta general o lo que sea. Eso. ¿Puede compartir un poco la pantalla del R? Sí, por supuesto. Me faltó la última línea. Pues puedo hacerlo, no hay ningún problema. En un segundo, primero tengo que saber dónde está. Un segundo, que tengo como 1 millón de cosas abiertas. Perdón. Sería acá. ¿Ese es? Sí, gracias. Ok. ¿Qué parte qué faltó? Profe, ¿cómo graficó el último? Lo mismo, ¿qué era? fue exactamente lo mismo, porque fíjense que ya pisamos los datos. Los datos eran los datos que había antes, pero todo esto que está acá significa operaciones que se hizo sobre ese dato para generar el nuevo dato. Entonces, si vuelves a generar la misma gráfica que tenías arriba, es decir, usar el mismo ggplot que tenías, si quieres puedes copiarlo, para no ir arriba, puedes copiar lo que está aquí arriba, tal cual está ahí, no hay que hacerle nada más porque lo que se modificaron fueron los datos. ¿Entiendes? Perdón. Primero tienes que colocar el dato filtrado también. O sea, filtrar los datos, pero no con los datos que había antes, sino con los datos que ahora ya se limpiaron. Entonces, haciendo esto, te va a salir la gráfica que tenías acá. No tienes que cambiar nada. Lo que cambiaste fueron los datos usando esto que está acá. ¿Okay? Ustedes van a ver que es importante, por ejemplo, para ahorrarse tiempo, que uno puede conectar todo usando el comando pipe y en vez de hacerlo por separado, hacer todo de una sola vez, todo conectado, todo pegado uno al lado del otro. Por ejemplo, puedo filtrar sobre estos datos que adicionalmente han sido mutados, han sido cambiados y en general en una sola línea de código,
haces muchísimas acciones y eso es lo que uno, la gracia que tiene este comando que me permite que el código sea mucho más limpio en general. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a tratar de, no quiero volverlos demasiado complejos. Ya, no sé si copiaron ya, ¿está listo? Sí, profe, gracias, que esté bien. Bueno, ¿está listo? Cualquier pregunta, duda que tengan. Muy bien, profe, muchas gracias. Ok, bueno, chao, que estén muy bien. Chao, Profe, que profe. esté muy bien. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe, que esté bien. Chao. Profe, a mí al final no me funcionó, me quedé en lo mismo. ¿Quieres compartir la pantalla para poderlo ver? Bueno, Dame un segundito para darte la opción de compartir pantalla. Un segundo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, comparte la pantalla, pues. Y podemos ver qué pasó, qué fue lo que no funcionó. creo que se está viendo, ¿cierto? Sí, ahí se está viendo. Yo desaparezco momentáneamente para poderlo trabajar bien. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no tienes? ¿Dónde no Aquí, funciona? por ejemplo, lo tuve todo el rato que estuve hablando, tratando de escuchar y revisarlo, y creo que está exactamente igual que el suyo. Ya. Primero, hay una cosa que puedes ayudarte un poquito. Antes de hacer cualquier cosa, pero el de al lado, lo que está al lado no te aporta mucho, lo puedes... Ah, sí, Eso es, muy bien. sí. Ya, eso es la primera cosa. Listo. Lo tenía así porque divido la pantalla con el Zoom. Entonces, Eso, muy bien. Hoy sí entiendo. No problema. Ahora, por ejemplo, datos read survey.csv, separación punto y coma, decimal coma, header es igual a true. Ya, parte por ahí. Dale a ese primero. Control Enter. Ya, dale head ahora. Head, lo que viene. Yes. Ok, hasta ahí estamos. Ok, todo ahí estamos bien. todo funciona estupendo. Ahora vea lo que dice lo de abajo, Unique Datos Smoke. Ahí está bien, está funcionando todo bien sin problema. Ahora filtremos Never. los datos Smoke Never. Ya, listo. Dale. Eso. Al tiro. Ya. Date un head a los datos filtrados, a ver si hay algún problema. Ah, ya, entendí. Datos filtrados tiene 0 observaciones. Sí, esa era la duda. Datos filtrados tiene 0 observaciones. ¿Y por qué tiene 0 observaciones? No idea. Veamos a ver por qué. Ah, ya entendí. Nuevamente te digo, never está escrito con mayúscula, la N, y tú la tienes escrita con minúscula. Nunca encuentra una Oh, N. Entonces, repito, son pequeñitos detalles que vuelven a uno loco. Entonces, por eso te decía, copia lo que esté acá, porque ese es ahora. Ahora, si te fijas, datos filtrados, sí tiene 189 observaciones y ahora sí está correcto. ¿Ok? ay, ahora sí, profe. Entonces, son pequeños detalles que uno no se da cuenta porque lo revisa y no se da cuenta uno de lo que es. Sí, ¿Está bien? cada vez que uno lo revisa, como que se va convenciendo más de que está bien, porque se va Exacto. como acostumbrando a lo que tiene. Te lo digo por experiencia, me ha pasado muchas veces y le pido a alguien que me lo revise para saberlo porque no me doy cuenta. Sí, gracias, profe, se pasó. Así que, bueno, chao, chao. Muchas gracias, chao, que esté bien.